La elaboración del pan, con la harina de la propia cosecha de centeno y posteriormente de trigo, era una actividad complementaria y de subsistencia, muy extendida en todas las casas y de la que casi siempre se encargaban las mujeres. Se empieza cogiendo de las veces anteriores que se amasa una bolita de esa misma masa y se guarda. Antiguamente se guardaba envuelta con sal, o sea, llena de sal, pero ahora no. Entonces ahora ya la congelamos. Y después la descongelamos nuevamente y el día anterior de amasar la hacemos como si fuéramos a amasar nuevamente, con agua y harina, y entonces se hace una pequeña bola deshaciendo ese fermento que le llamamos aquí. Y después queda toda la noche fermentando, levedando, tapadita con una sábana y una mantita, como si fuera un niño pequeñito, un bebé, porque la masa no puede coger frío, si no, no sube el pan, no sale bien. Vamos a destapar el fermento, que estuvo toda la noche levedando. Bueno, la despego. Bueno, y esta bolita ahora es como si fuera, es la levadura del pan, lo que va a levedar el pan, he hecho la harina. Bueno, y ahora lo meto en el centro y le voy añadiendo el agua hasta deshacerla, porque tiene que quedar totalmente deshecha. El agua está calentita ya con sal, es el sal ya que va a llevar el pan. El proceso de amasado se realiza sobre una estructura de madera conocida como masera. Todas las casas tenían el horno y una masera. Algunas sin tapa, como esta, pero un espacio para amasar todas. Puede haber una casa sin horno, pero bueno, generalmente todas las casas tienen un horno para el pan. A veces el horno está dentro de la casa y otros pues aparte como este, pero todas tienen su horno. Era para la propia casa porque como no tenía accesos a las poblaciones grandes, eran pueblos tan chiquitines, aislados, entonces no había comercio. Eran todos panaderos. Bueno, ya está. Ahora la dejamos fermentar de nuevo. Le ponemos la manta para que no coja frío. Y así está como 40 minutos levedando. Cierro la tapa y ya está. Bueno, pues ahora ya pasaron 40 minutos, así que comienzo. Ahora está ya muy crecidito. Está el doble de como lo habíamos guardado. Voy cortando unas bolitas. Entonces las voy colocando aquí. Antiguamente las hogazas se hacían muy grandes, porque había mucha familia. Y cuando el pan corta así, que tiene como esos agujeritos que parece queso, quiere decir que está esponjoso y que va a salir así blandito y bien. Hogazas y barras. El barras porque a veces nos apetece el bocadillo de la ciudad, así como recuerdo. Pero bueno, normalmente hacemos hogazas. Una vez amasadas todas las hogazas y barras, Laura las cubre de nuevo con la manta hasta que el horno alcance una temperatura óptima de aproximadamente 280 grados. Bueno, pues ahora vamos a proceder a meter el pan en el horno. Una vez que lo hemos calentado, lo hemos barrido, este trabajo ya lo hago yo porque bueno, es un poco más pesado barrer, se arma algo de polvo y hay que depositar las hogazas en el fondo del horno para que quepan todas.
Entonces el trabajo lo hago yo. Es, una vez barrido el horno, colocar las hogazas en esta pala y la vamos metiendo dentro para que ya cueza y sacarlo después. Vamos a utilizar en la pala y vamos a utilizar la harina para poner encima de la pala para que no se peguen las hogazas, para que suelten después en el horno. Le hacemos unas rayas para que ahora al meter en el horno sube la masa y para que le dé lugar a abrir, no se rompa la corteza, abra por esas rayas. Bueno, ahora cerramos el horno ya y dejamos el pan que cueza ahí sobre 1 hora y 20 aproximadamente. Hasta entonces no hay nada más que hacerle. Bueno, pues ya ha pasado ya el tiempo. Vamos a sacar el pan del horno. Bueno, le damos unos toquecines así y cuando suenen hacia hueco ya está el pan. Los aldeanos de Monón, como muchos campesinos de la comarca asturiana Valle del Ese entre Cabos, han elaborado este exquisito pan tradicional en un proceso que formaba parte de la adaptación milenaria y autosuficiente para alimentarse y sobrevivir en el medio que les rodeaba. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.